Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Karina Jiménez y me siento muy complacida de estar con ustedes en la sesión Sí puedo cambiar. Mantengan su salud en buen estado. Continúen con las medidas básicas de higiene como la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el lavado frecuente de manos. La intención de esta sesión es identificar que las condiciones sociales influyen, pero no determinan el ejercicio de la libertad. Para ello, reflexionaremos sobre algunas historias de personas que han creado oportunidades para su propio bienestar y el colectivo. Alisten los materiales que requieren para comenzar esta sesión: su libro de texto de la asignatura, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual recuerden preparar sus hojas Ledger, su punzón y regleta. Comencemos esta sesión con la historia de un mexicano oriundo del estado de Chihuahua. Identifiquen en este caso las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo se limitó el desarrollo o bienestar de Aarón después de su accidente? ¿Cuáles creen que son las libertades que ya no pudo ejercer en su caso? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Acosta. Cuando yo tenía 18 años, me tocó vivir un cambio muy drástico en mi vida. En ese entonces me encontraba estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas en la universidad, en la UASH, ahí en Chihuahua. A la par trabajaba como repartidor de comida en un restaurante de comida rápida. Tenía muchos amigos, me gustaba mucho practicar deporte. Tenía también una novia en ese entonces. Pues tenía muchos planes para cuando fuera grande. Es como la etapa en que no eres un niño ya, ni eres un adulto con todas las situaciones del adulto que vive. Tenía 18 años y sentía que me quería comer al mundo. Pero un día en mi trabajo, por azares del destino de la vida, como lo quieras ver, tuve la suerte de tocar unos cables eléctricos, de recibir una descarga eléctrica y por consecuencia médica me amputaron las manos, me amputaron los pies. Y a raíz de ahí comencé a vivir una vida muy diferente, comencé a vivir un proceso muy diferente para mí. Como notaron, Aarón se vio limitado en su libertad física, en su movilidad. Posiblemente pensó que también tendría que renunciar a sus sueños debido a los límites que encontraría en las condiciones o circunstancias de su entorno o ambiente, como por ejemplo su condición de salud, de educación institucional, de desplazamiento en las vialidades, entre otras. ¿Cómo hubiesen reaccionado ustedes ante un problema como el de Aarón? Seguramente algunas o algunos de ustedes pensaron que a partir del accidente, para Aarón, las cosas ya no serían iguales. Ahora tendría impedimentos para realizar sus sueños y anhelos, o incluso para estudiar o formar una familia. Otras y otros más, tal vez, imaginaron que un accidente de este tipo puede acabar con la vida, oportunidades y hasta con el ejercicio de la libertad. Incluso que, aunque no se viva una situación similar, pareciera que el entorno o ambiente que les rodea pudiese limitar el ejercicio de su libertad de distintas formas. ¿Les gustaría saber cómo reaccionó Aarón ante esta situación? Vamos a verlo y escucharlo a continuación. Llegué a sentirme como prisionero de mi propio cuerpo que no me dejaba hacer nada, que yo sabía hacer las cosas pero que mi cuerpo no daba para hacerlo. Estar sin manos y sin pies me llevó a una situación emocional muy difícil, la verdad. Yo llegué a darme cuenta que lo físico nos tumba, por lo que muchas veces no permite que nos volvamos a levantar, es esto. Es como nos estamos viendo, es como creemos que es la situación. Porque a mí en ese entonces mi cuerpo no me gustaba, porque estaba incompleto, porque me faltaban piezas, pero sobre todo porque no podía hacer nada. Y nada es literalmente nada. Si yo quería, por ejemplo, tomar agua, tenía que pedir que me trajeran, que me dieran de tomar en la boca, que me dieran de comer en la boca. Si yo quería hacer algo tan personal como ir al baño, por ejemplo, tenían que llevarme, sentarme, hacer todo, cambiarme, bañarme, para todo, tenían que pedir ayuda. Y aunque mi familia yo sé que me lo hacía por amor, por compromiso, por lo que fuera, yo no dejaba de sentirme que era una carga para todos ellos por estarles pidiendo favores por cada cosa, dándoles lata literalmente por cada cosa que yo necesitaba.
Entonces hubo un momento en el que te das cuenta o crees más bien que tu valor como persona se pierde, que tu autoestima, tu seguridad se caen tan profundo que no es un día más, que crees que ya no puedes seguir avanzando. Como notaron, Aarón se sintió triste, sin autoestima, inseguro, como una carga para su familia, porque pensaba que había perdido su valor como persona. Sin embargo, ante el problema, pudo hacer un análisis de su situación y observar que circunstancias o situaciones podían determinarlo y cuáles le permitirían vencer obstáculos. Aarón contó con el apoyo incondicional de su familia y las condiciones favorables de los avances tecnológicos en la medicina, que le permitieron volver a tener movilidad en su cuerpo. Es muy probable que ustedes no hayan tenido un problema como el de Aarón, pero se pueden identificar con las emociones que él manifestó, como por ejemplo, lo que se puede sentir al no poder practicar ciertas actividades, porque se tiene la idea de que son exclusivas de un género u otro, o tal vez por alguna situación física o cultural. Posiblemente se sientan limitadas y limitados porque su libertad está siendo coartada y por ello creen que no tienen el apoyo de otras personas o que nadie los comprende. ¿Han pensado en alguna solución que les permita salir adelante y tomar decisiones con autonomía para ejercer su derecho a la libertad? Respecto a situaciones como las descritas u otras, la libertad es un derecho universal que tenemos los seres humanos y que para ser libre en toda la extensión de la palabra, también hay que considerar nuestras responsabilidades. También saben que su entorno es un espacio que les da la libertad para interactuar con diversas personas, cosas o situaciones y que les brinda inmensas posibilidades en las cuales tienen que hacer uso de su autonomía, la cual deben desarrollar para poder tomar decisiones en beneficio de su desarrollo integral, ya que, como saben, hay condiciones sociales que muchas veces ponen a prueba nuestra capacidad, como la situación económica que prevalece, las institucionales que les apoyan o que no se encuentran en su entorno, la relación o dinámica familiar, la cultura, entre otras. Ser libre es la base de la dignidad humana. De esta manera, una persona puede buscar cómo realizarse con aquello que derive en su bienestar, defender su identidad, la satisfacción de sus necesidades primarias y aportar a la mejora de su sociedad, como ocurre cuando se organizan con otras y otros en favor de la comunidad. Ser moralmente autónomo implica tomar decisiones sobre lo que para nosotros es justo, correcto o deseable, aplicando siempre la capacidad de análisis para hacer juicios, sin necesidad de que alguien más influya sobre nuestra manera de pensar. Cuando las personas logran ser autónomas, ejercen su derecho a la libertad al tomar sus propias decisiones, entendiendo que su manera de pensar no depende de quién o qué les rodea, sino que son capaces de reflexionar y sacar sus propias conclusiones para actuar conforme a lo que es mejor en cada situación. Es cierto que las demás personas influyen y su opinión es importante, pero debemos tener en cuenta que no determinan por completo la forma de pensar y actuar de las y los demás, porque gracias a la autonomía se hacen responsables de su realidad. Acompáñenme a ver y oír la decisión que tomó Aarón respecto de su nueva realidad y cómo ejerció su autonomía y por ende su libertad a pesar de las condiciones o circunstancias de su entorno. Ya después, gracias a Dios, al apoyo de mi familia, de mis amigos, de médicos, de muchas personas que se sumaron, logré empezar a levantarme de nuevo. Y yo me di cuenta que cuando pasa una situación difícil, que cuando algo no nos gusta,
Tenemos que hacer frente a ello, tomar control de nosotros, ser responsables de lo que estamos viviendo. Y yo esta forma de pensar, esta mentalidad la cambié cuando dejé de pensar que perdí manos y pies, porque pensaba es que antes caminaba, es que antes corría, es que antes tenía. Entonces dejo de pensar así y comienzo a pensar que no perdí manos y pies, sino que gané todo lo demás, que podía ver, que podía respirar, que podía hablar, que podía seguir intentando cosas, aunque fuera más difícil para mí, aunque batallara más, aunque me tomara más tiempo, porque tenía la oportunidad de seguir avanzando. Y empecé a tomar control de mí, de mi vida, y a hacer lo que tenía que hacer. Esto me dio oportunidad de descubrir que si la vida te tumba, es con el único propósito de que te vuelvas a levantar y te levantes mejor. Que no va a ser fácil, que no sabes cuánto tiempo te va a tomar, que no sabes si lo vas a lograr, que hay que pagar un precio. Pero créeme que cuando pagas ese precio, te das cuenta que vale la pena el esfuerzo, que lo hayas intentado, que te hayas cansado, que haya sido por lo que tú quieres. Y yo a raíz de esto comencé a compartir testimonios en conferencias, en talleres, en cursos, a través de mis libros, intentando inspirar a alguien más, a otras personas a que se den cuenta realmente el potencial que tienen como personas, que se den cuenta lo capaz que son, a que no se detengan por nada, porque muchas veces quiero algo y no lo intento por miedo, por vergüenza, por el que dirán, porque no es para mí, porque no me lo merezco, porque nadie lo ha podido hacer. Entonces yo me di cuenta de eso, la importancia de atreverte a vivir tus sueños, a intentar buscar lo que tú quieres, las metas que tienes en tu cabeza, en tu corazón, a que vayas por ellos. Como observamos y escuchamos, a Aarón no le importó que se hubiesen presentado condiciones familiares, económicas o físicas que le impidieran seguir adelante. Más bien, él tuvo que utilizar su autonomía para decidir por sí mismo qué quería para su bienestar. Descubrió que, para ejercer su libertad, tuvo que enfrentar sus responsabilidades. También se dio cuenta de que algunas de las condiciones sociales le permitieron fortalecer su autoestima y ser conferencista, compartiendo con las y los demás la manera en que pudo lograr el control de su vida. En reiteradas ocasiones han leído y escuchado que la libertad es un derecho universal, pero no han dejado de preguntarse, ¿por qué si la libertad implica poder hacer, habría que ponerle límites? Y si así fuera, ¿qué límites hay que aceptar? ¿Quién los marca o los decide? Es probable que identifiquen que algunos de estos límites se relacionan con las condiciones sociales. Por ejemplo, cuando los recursos económicos que necesitan para pagar las actividades que les gustan son o no escasos, o cuando algunas costumbres, tradiciones y formas de hacer las cosas en el lugar donde viven son diferentes a lo que piensan que es correcto o no. También las institucionales, que tienen que ver con la posibilidad que les ofrece el Estado para desarrollarse y cumplir con sus planes. Sin embargo, es importante saber que una persona es más libre cuando reconoce normas y principios, los hace suyos y les sirven para decidir y ejercer su libertad con responsabilidad. Conviene evitar posturas deterministas acerca de las condiciones sociales, que supongan que éstas no influyen de tal manera a la persona y que ésta depende de otros para tomar decisiones. Por ejemplo, pensar que por tener una discapacidad física, como la de Aarón, se es dependiente, incapaz de decidir sobre sí mismo o su situación. Si bien no es la intención plantear una perspectiva ingenua del mundo, sí se promueve la idea de que el ejercicio de la libertad incluye la búsqueda creativa de soluciones y alternativas para su desarrollo pleno. Dicho de otro modo, el propósito es realizar todo aquello que les procure bienestar, ejerciendo su libertad y respetando la de las y los demás. ¿Les gustaría saber cómo es que Aarón salió adelante a pesar de los límites que enfrentó para ejercer su libertad y desarrollar una vida plena? ¿Cómo son sus condiciones sociales en la actualidad? Vamos a verlo y escucharlo a continuación.
por eso hoy quiero darte 3 consejos que a mí me han servido muchísimo, que los he aprendido a lo largo de mi vida, que tal vez tú ya los practicas, pero por si no te los comparto porque estoy seguro que algo bueno pueden dejar para tu vida. Primer consejo, es que no te quejes tanto porque la vida no es como tú quieres, porque la vida no es como te gustaría, porque no resultan las cosas como te las imaginaste, que no pierdas tiempo quejándote, porque no ganas nada quejándote, realmente es puro perder el tiempo, que en lugar de eso aproveches tu tiempo, tus recursos, lo que tienes tú, para intentar buscar lo que tú quieres, que vayas por lo que tú quieres, que hagas el esfuerzo, el trabajo necesario para que la vida sea como tú quieres o lo más parecido posible, pero no pierdas tiempo quejándote, porque no ganas nada con eso. Segundo consejo, que valores y agradezcas lo que tienes en tu vida. Pero me refiero a lo realmente importante en tu vida. No solo lo material, que sé que lo material es importante porque vivimos en el mundo material, pero me refiero a lo importante de verdad que tienes tú. Que eres tú mismo, que es tu cuerpo. Ese cuerpo que tienes, que como lo tengas, te funciona de alguna manera. Créeme que yo sé cuánto vale un dedo. Yo creo que tú tienes 20 al menos. Valora eso que tienes ahorita y no esperes a que pase el tiempo, a que la vida te pueda quitar algo y el tiempo te haga valorar lo que tuviste. Así lo aprendí yo y créeme que no es fácil de verdad. Valora eso que tienes ahorita en ti, la familia que tienes, la gente que te apoya, esa gente que te quiere, que está a tu alrededor. Esas personas, valóralas de verdad y agradece por ello. Y tercer consejo, atrévete a ir por tus sueños, atrévete a realmente vivir la vida que tú quieres vivir, atrévete a intentar hacer realidad las metas que tienes en ti. Y no digas, mañana lo intento, o mañana lo pienso, o mañana lo veo. Mañana, para muchas personas, nunca llegó. Yo me di cuenta que en un segundo la vida te puede cambiar o se te puede acabar. Si se acaba, pues no hay nada. Pero ni cuando solamente te cambie, después de eso nada, nada es igual. Por eso si hoy quieres algo, hoy inténtalo. Y no pienses que mañana la oportunidad se va a presentar porque no sabes si mañana se vuelve a presentar. O si se presenta, no sabes si tú puedas aún aprovecharla. Así que son mis consejos. Yo aprendí que la vida cambia, que los cambios son constantes. Y el gran reto no es solo pasar el cambio, sino en lograr transformarnos, sacar lo mejor de nosotros y salir mejores de ese cambio. El reto no es compararnos con alguien más, ni ser mejores que alguien más. El reto es ser mejor que nosotros mismos cada día. Que yo sea mejor del ayer que fui y que mañana sea mejor de lo que hoy soy. Ese es el gran reto. Date cuenta de eso. Notaron que, a pesar de las limitaciones, Aarón logró romper barreras y sobreponerse a los obstáculos de su entorno. Tanto las condiciones sociales como el entorno y la familia y las instituciones pueden jugar a nuestro favor si hacemos uso de nuestra autonomía para ejercer nuestro derecho a la libertad. Como Aarón, ustedes tienen la posibilidad de romper las barreras que se encuentran en su entorno y ejercer su derecho de libertad con autonomía, haciendo uso de su creatividad para conformar espacios diferentes, más justos, dignos y libres de violencia que les brinden alternativas para resolver cualquier situación que se les presente. Y así ser libres en todo sentido de la palabra. Ahora les invito a conocer otra historia que nos muestra que las condiciones sociales no nos determinan. Me gustaría platicarles de Elizabeth Araiza. Ella es educadora sexual especializada en personas con discapacidad y está por concluir la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nació con parálisis cerebral, pero eso no le ha impedido lograr sus metas. Desde muy pequeña se enfrentó a diferentes situaciones por su condición, para la que no había mucha información. Además, no se llevaban a cabo tantas acciones en favor de la inclusión. Eso, aunado a que los recursos económicos de su familia eran limitados y no tuvo oportunidad de asistir a la escuela. Fue hasta que cumplió 10 años que uno de sus hermanos le enseñó a leer. A los 24 años comenzó a estudiar la primaria. Elizabeth quería seguir estudiando, sobre todo la preparatoria, pero los gastos eran insostenibles,
para ella y su familia. Así que estudió carreras técnicas. Tiempo después llegó a una fundación para personas con discapacidad. En ella, algunos de sus compañeros le comentaron que les habían conseguido trabajo, así que se incorporó a la fundación creyendo que pasaría lo mismo, pero no fue así. La directora le comentó que ninguna empresa buscaba un perfil como el de ella, pues no hablaba bien y no manejaba la silla de ruedas como otros de sus compañeros. Así que pidió que le dieran la oportunidad de estudiar la preparatoria en la fundación, pero se le negó el acceso. Los siguientes meses fueron muy oscuros para Elizabeth. Constantemente se preguntaba qué iba a hacer de ella. Pensaba que si una fundación que apoya a personas con discapacidad le negó todo, ¿qué podía esperar de los demás? Su deseo de estudiar la licenciatura y trabajar fue su sostén, y así se levantó de la depresión. Llegó una oportunidad de estudiar la preparatoria. Lo hizo en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, en donde, gracias a los maestros que fueron empáticos con ella, logró terminarla. Un amigo le comentó acerca de las licenciaturas en línea de la UNAM y así comenzó a buscar opciones. Deseaba ir a clases presenciales, aunque no tenía los recursos para transportarse. Solo podía hacerlo en taxi y era muy caro. Así que se preparó por 2 meses para el examen de admisión a la universidad y fue aceptada. En ese tiempo conoció a una persona que le dio la oportunidad de estudiar un diplomado en sexualidad y así se convirtió en educadora sexual. A partir de entonces, ha dado pláticas, talleres y conferencias de sexualidad a personas adultas con discapacidad, a madres y padres con hijos e hijas con discapacidad y a profesionales de salud. En la actualidad, labora en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Ecatepec. Elizabeth dice que en todo ese camino se dio cuenta de que la mayoría de las veces es la misma sociedad quien nos limita para cumplir metas. En su caso, por falta de espacios o formatos accesibles o por la poca empatía de las personas. Sin embargo, por su experiencia en la misma sociedad, dijo que también ha encontrado seres humanos extraordinarios que hicieron la diferencia para que su vida haya cambiado. Reflexionemos un poco sobre este caso. A Elizabeth la limitaban las condiciones de salud y familiares. Sin embargo, a lo largo del tiempo se dio cuenta que podía ejercer su libertad con autonomía. Para ello, hizo uso de las instituciones educativas, pues como vimos, actualmente está estudiando una carrera universitaria y genera sus propios ingresos. Interesantes los ejemplos e historias de vida que acabamos de conocer, ¿verdad? Pero no son los únicos casos. Estoy segura que, como el de Aarón y Elizabeth, ustedes conocen muchos más ejemplos que los inspiran a seguir adelante. Al igual que Aarón y Elizabeth, ustedes pueden favorecerse o verse limitados en el ejercicio de la libertad por las condiciones sociales de su entorno. Elaboren un cuadro de 2 columnas, como el que se muestra en la pantalla, para reflexionar acerca de su entorno y las condiciones o circunstancias que pudiesen favorecer o limitar el ejercicio de su libertad. Escriban su nombre y piensen en qué quieren hacer, cuáles son las condiciones que les permitirán o dificultarán la realización y qué deben hacer para lograr su objetivo. Para finalizar, me gustaría recalcar que como seres humanos tenemos el deber de aprender a pensar de manera autónoma, lo cual nos dará la libertad que necesitamos para ser responsables con nosotras y nosotros mismos. La libertad es un derecho fundamental que debemos ejercer siempre, buscando nuestro bienestar integral, por lo que debemos mantener siempre una visión amplia con un sentido crítico que nos permita analizar las condiciones sociales de nuestro entorno, que como vimos a lo largo de la sesión,
no determina el ejercicio de nuestra libertad. Recuerden consultar el libro de texto de Formación Cívica y Ética, así como otros materiales impresos o digitales para ampliar la información acerca de las condiciones sociales que influyen, pero no determinan el ejercicio de la libertad. Verifiquen que los materiales digitales que consulten sean confiables. Hemos terminado, pero aún nos queda camino por recorrer juntos, así que nos veremos pronto en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.